Bienvenido, amado oyente que nos acompaña. Le agradezco su presencia y le agradezco que haya tomado el tiempo para sintonizar, ¿verdad?, esta transmisión de nuestro estudio bíblico de este día. Ciertamente es un honor para este siervo de Dios y suyo poder compartir de la palabra de nuestro Dios, pero juntamente con el honor, la gran responsabilidad, ya que de la parte mía se requiere que yo pueda escudriñar bien y compartir con usted todo el consejo de nuestro Dios, pero parte suya es de escudriñar lo que estaré yo compartiendo con usted para ver si realmente estoy hablando en acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por lo cual, tanto usted como yo seguiremos el consejo, ¿verdad?, de Santiago capítulo 1, versículo 21, en no ser solamente oidores, sino hacer hacedores de la palabra y tomar con mansedumbre la palabra implantada, si es que usted y yo miramos que está en acuerdo con lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Gracias una vez más, ya que también quiero decir que usted al participar por medio de esta transmisión también me dice o me comunica su confianza en que estaremos viendo lo que el consejo de nuestro Dios y no el del hombre, es decir, no el del mío. Por lo cual, antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios por medio de una oración y entraremos al estudio de este día, de esta transmisión. Acompáñenme a orar. Bendito y buen Dios que mora en la eternidad, grande y glorioso sea su nombre por los siglos de los siglos, eterno Rey. Gracias, bendito Dios, porque una vez más usted nos ha brindado la bendición y la oportunidad de poder, Padre bendito, estar, Señor, esperando en este día para poder continuar, Señor, de acuerdo a su palabra, perfeccionando nuestra santidad, para poder, eterno Rey, seguir creciendo y madurando, Señor, y por aquellos, Señor eterno, que escuchan la voz de este siervo suyo, que aún no han obedecido su evangelio, para que puedan ellos, Señor Santo, poner atención diligente, Señor, que puedan escuchar, Padre, con oídos, Padre bendito, sin prejuicio, queriendo escuchar todo el consejo de su palabra, para poder ponerla, Señor Santo, en práctica, bendito Rey, conforme a su voluntad. Bendito Dios, le seguimos rogando por estos tiempos, por los líderes de estos países, Señor Santo, durante estos tiempos difíciles, que por favor usted les brinde, Señor Santo, esa sabiduría divina, que puedan ellos, Señor, tomar decisiones justas y, Padre bendito, que puedan ellos, Santo Rey, entender que usted es el que los ha puesto en esos puestos de liderazgo. De igual manera, Padre, y aún más, le suplicamos por su iglesia en toda la faz de la tierra, que podamos nosotros, bendito Dios, no perder la fe y que podamos, Señor Santo, siempre tener nuestros ojos fijos en su Hijo, bendito Dios, para poder mirar claramente, Santo Rey, los propósitos de su palabra y poder, bendito Dios, verle en aquel día, Señor Santo, tal como usted es, bendito Rey. Perdónenos, bendito Dios, por nuestros pecados, perdónenos cuando hemos fallado. Padre, use este siervo, ponga sus palabras en mis labios y que lo que yo haya aprendido por medio de su palabra sagrada pueda yo compartirla, Padre, pero aún más ponerla por práctica, Señor Santo, para yo, como heraldo, no venir a ser encontrado corto, bendito Rey. Gracias, Santo Dios, una vez más por este amor, por esta bendición. Y se lo agradecemos y le pedimos el perdón de nuestros pecados en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué piensa usted acerca de la vista? Diríamos, ¿verdad?, de que si se nos daría la opción entre perder el sentido del sabor, el sentido de oler, oír o mirar, que sería difícil escoger entre cuál quisiéramos perder. Claramente ninguna de los 5 sentidos nosotros quisiéramos perder. Pero cuando venimos a términos bíblicos, la vista es una que frecuentemente miramos que la Biblia habla. Miramos, ¿verdad?, de que la Biblia le da bastante importancia sobre las cosas que miremos. Miramos que la Sagrada Escritura nos enseña de que los ojos son la ventana acerca de lo que entra, ¿verdad?, a nuestra mente. Es decir, que nosotros muchas veces venimos a moldear el pensamiento y las decisiones que tomamos basado en lo que miramos, en lo que observamos. Tomemos, por ejemplo, un niño que está desarrollando aún cuando está chiquito. Ese niño aprende a hablar porque mira, ¿verdad?, y remeda los movimientos de los labios del padre o de la madre. Ese niño, ¿verdad?, antes de poder hablar y poder discernir lo que oye,
Está aprendiendo de una gran parte por lo que miran, por lo que observan. Y es así como la mente del niño se va desarrollando. Bueno, hermanos, debemos entender, amigo que me escuchan, que lo mismo es muy cierto cuando venimos a los términos bíblicos, cuando la Biblia nos enseña y nos exhorta a que miremos bien, ¿verdad?, con nuestros ojos del Espíritu. Mas, sin embargo, a veces, hermanos, nosotros miramos, mas no estamos viendo, ¿verdad? Podemos mirar, pero no procesamos. Miramos y no estamos entendiendo. Por lo cual, quisiera que en este día, ¿verdad?, usted y yo vayamos a las Sagradas Escrituras y miremos un tema que le hemos puesto por título, los tres ciegos. Ahora, ahí en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, vamos a estar estudiando en estos minutos sobre aquel ciego en Bethsaida que fue curado por nuestro Señor Jesucristo. Pero veremos un poquito más hacia por qué le hemos puesto por título, ¿verdad?, los tres ciegos. Vaya conmigo ahora al Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Dice la palabra de nuestro Dios: Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ponga mucha atención a ese versículo, se lo voy a volver a leer, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Que Dios bendiga su palabra. Es increíble, ¿verdad?, cuando nosotros leemos la Escritura y lo hacemos con diligencia. Debemos entender que aquí en este pasaje nuestro Señor Jesucristo está demostrándonos, ¿verdad?, más con sus acciones que con sus palabras. Recordemos que el Evangelio según Marcos se considera, ¿verdad?, muchas veces se le ha apodado el Evangelio de la acción, porque aquí miramos nosotros la imagen del Cristo como siervo, ¿verdad? Y Marcos se enfatiza más en el servicio de nuestro Señor Jesucristo por medio de las cosas que Él hizo. Claro, está incluida enseñanzas que Él habló, pero siempre Marcos nos da un poco más de enfoque en cuanto a expresiones de nuestro Maestro, ¿verdad? Pero no ese es el punto que estaremos viendo. Mencionamos esto porque lo que miramos y lo que estamos observando es de que en Marcos debemos de tomar en cuenta el estilo de escritor que está escribiendo, es decir, el método que él está usando. Y debemos de hacer la pregunta, ¿verdad?, para poder entender el propósito de este milagro, cuál es el contexto del capítulo y cuál es el contexto del libro. Una vez más, ya miramos que el propósito del Evangelio según Marcos es para demostrarnos a Cristo como el siervo. Es más, pudiéramos decir que Marcos es la elaboración, o mejor dicho, el desarrollo de Isaías 53. Tómese en cuenta, ¿verdad?, según nos miramos allá en Hechos capítulo 8, en el ejemplo del etíope, el eunuco de Etiopía, que Isaías 53 por los judíos no era tomado como una profecía mesiánica. Parte de la razón de esto era porque ellos no querían aceptar de que su Mesías iba a venir a sufrir. Querían verlo como un guerrero que iba a restablecer el trono de David físicamente y literalmente aquí en la tierra. Pero el punto es de que en Marcos miramos que Cristo sí vino a ser el Mesías, pero vino a ser Mesías en el sentido que sirvió a la humanidad por medio de su cruz. Entonces miramos en el capítulo 8 una especie de enseñanza de cómo, ¿verdad?, nosotros a veces vemos sin ver, miramos sin mirar. Es interesante porque se escuchara, ¿verdad?, como una contradicción, pero sígame el hilo por un minuto si me tiene un poco de paciencia. Lo que quiero decir es esto: ahora que hemos visto, ¿verdad?, cuál es el propósito de Marcos, vamos a mirar el capítulo 8, porque este milagro sin duda, ¿verdad?, nos está demostrando cómo Cristo, ¿verdad?, nos viene a demostrar su poder, o la palabra de nuestro Dios nos viene a demostrar, ¿verdad?, nuestro conocimiento espiritual de una forma progresiva.
Nótese que es el único milagro donde miramos que la primera vez no inmediatamente curó la ceguedad del hombre, sino que primero le pregunta. El hombre dice que aún no miraba muy bien, no miraba completamente, y vuelve el Señor a tocarle y ya le restaura. Y miramos, ¿verdad?, el énfasis de Marcos, que dice que veía de lejos, es decir, que no solo miraba de cerca, podía mirar como debe de ser, pero también dice que miraba claramente. Es decir, que aunque él miraba de lejos los colores, miraba si había luz o no, podía él discernir, podía él distinguir lo que él miraba, estuviese cerca o estuviese lejos. Entonces el énfasis que nos está dando Marcos es la restauración completa de la vista, lo curó plenamente. Pero debemos entender, hermanos, que aquí, aunque nuestro Señor Jesucristo nos está demostrando, ¿verdad?, cómo la vista espiritual va progresando, es un progreso, se desarrolla progresivamente, también nos está demostrando una gran enseñanza en cuanto a términos espirituales. Entra, ¿verdad?, el propósito de nuestro tema. Le hemos nombrado los 3 ciegos porque ciertamente en el capítulo miramos nosotros 3 ciegos. Aunque en el milagro solo es un hombre ciego de Betsaida que está siendo curado, Marcos, en su estilo de literatura, está haciendo algo muy, muy curioso y muy hermoso. Lo que él hace, ¿verdad?, es que él toma este milagro y en este milagro él viene a resumir la enseñanza del capítulo 8. Él nos viene a demostrar en este hombre ciego y en su progreso de ser ciego a tener su vista restaurada completamente, los 3 tipos de hombres que él presenta en el capítulo. Por lo cual debemos de nosotros entender, y aquí porque es importante ver el contexto de todo el capítulo. Porque en este hombre vemos los 3 tipos de hombres o 3 tipos de ciegos que pueden haber, o hay, mejor dicho, todavía en el mundo. Por lo cual vamos a nosotros mirar, ¿verdad?, la identidad de los 3 ciegos en Marcos. Y le invito, ¿verdad?, que primero observemos ahí en el capítulo 8, versículos 11 al 12. Y dice la palabra de Dios: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, se fija lo de las acciones, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Vuelvo a leer, ¿verdad?, ahí en el versículo 11. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Lo que vemos ahí es el primer tipo de ciego. Hemos escuchado, ¿verdad?, que se ha dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto, ¿verdad?, es la definición de los fariseos aquí en Marcos 8:11. Si usted se fija en el contexto desde los versículos 1 hasta el versículo 10, nuestro Señor Jesucristo había alimentado 4,000 personas. Este es en otra ocasión, porque es la primera vez el Señor ya había alimentado a 5,000. Pero en ambas ocasiones nuestro Señor Jesucristo había dado una señal del cielo. Sabemos que era del cielo porque era una señal que dio de comer a una multitud que le había seguido, que él enseñaba durante el día. Y obviamente estos hombres, ¿verdad?, estaban ahí, porque miramos en el verso 10 que el Señor Jesucristo entró en la barca con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Ahora, ¿qué significa esto? Que estos fariseos vinieron a discutir con él. El propósito no era que ellos querían ver, no querían ellos mirar. Por cierto, vieron muchos milagros. Ellos ya habían visto que el Señor Jesucristo había hecho grandes obras. Él había sacado demonios, él había curado a cojos, él había curado, ¿verdad?, y sanado a mucha gente. Y aún así, todavía le estaban ellos demandando una señal. Bueno, ¿por qué hacían esto? Porque recuérdese que ellos, por no querer aceptarlo a él como el Mesías, querían decir o acusaban falsamente que el poder de nuestro Dios venía de parte de Beelzebub, ¿se acuerdan? O es decir, uno de los nombres que se le atribuye a un Dios falso o a Satanás. Y la razón que hacían ellos eso es porque ellos no querían aceptar que Jesucristo fuera el Mesías que ellos esperaban, porque número 1, venía él de un padre, según se creía, dice Lucas 3, que era carpintero. Número 2, porque él había crecido en Nazaret. Y número 3, porque la doctrina que él estaba enseñando
desafiaba la doctrina de ellos, es decir, los intereses políticos de ellos no eran los mismos de nuestro maestro. En otras palabras, él no había venido para hacerle guerra a Roma. Él no venía a establecer el trono de David físicamente. Él venía, ¿verdad?, para restaurar su trono en el cielo por medio de la iglesia. Entonces, cuando vemos que ellos demandan una señal, nótese lo específico de Marcos. Dice que ellos pidiéndole señal del cielo. ¿Se fijaron? Ellos entonces allí están haciendo la acusación sutilmente. Están diciendo que el poder que él usaba era diabólico, lo cual vemos que nuestro maestro mismo viene a declarar que es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero aún así, ellos no querían ver, ellos no querían aceptar, ellos querían seguir insistiendo, ¿verdad? Porque ellos rechazaban la verdad. Vaya conmigo ahora a 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No ha cambiado nada, hermanos, en nuestros tiempos. Aunque ya no solo son los judíos que piden señales. Hay muchos en el mundo que no quieren creer, al menos que vean. Hay una frase que define exactamente de lo que estamos hablando. Aquella frase que dice hay que ver para creer. Sin embargo, la Biblia nos enseña que andar por fe es creer sin haber visto. Hoy en día muchos, ¿verdad?, quieren usar todavía el pensamiento de que los milagros aún existen, aunque sabemos que los milagros ya han cesado de ser. 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 en adelante. Sin embargo, mucha gente quiere creer, ¿verdad?, o viene a decir de que si Dios les mostrara una señal, o si Dios les mandara alguna visión o algún sueño, entonces creerían. Pero la realidad es de que los fariseos, que leemos en Marcos 8:11, y aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, habían ya visto muchas señales y aún mirando las señales no creyeron. Recordamos, ¿verdad?, cómo en Éxodo Dios usó a su siervo Moisés para ir a Faraón. Y Faraón, ¿verdad?, viene y de una forma arrogante hace la pregunta, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Entonces vemos que Dios le demostró, Dios le respondió esa pregunta a Faraón y de una manera contundente. En 10 separadas ocasiones Dios le demostró quién es Jehová. Pero ¿aceptó el Faraón? ¿Vino a reconocer? ¿Fue suficiente ver el poder manifestado de Dios? Absolutamente no. Tómase en cuenta Romanos capítulo 1, versículos 19 al 22. Ahí una vez más miramos cómo la misma naturaleza, es decir, la misma creación, nos demuestra la identidad de nuestro Dios. Pero dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que aún viendo la gloria de Dios, no le reconocieron como Dios. Entonces no es que no se puede ver, sino que no se quiere ver. Hay una gran diferencia. Esta es una persona, ¿verdad?, que no quiere aceptar. Es una persona que aunque sepa que está mal, no quiere aceptar. Miremoslo, por ejemplo, una persona que está soñando, ¿verdad?, y se olvida que se puso una venda o una mascarilla para dormir. Y viene a tener una pesadilla de que quizás se murió. Y esa persona se espanta porque es tan real que cuando se despierta mira solo oscuro porque se le olvidó que traía esa mascarilla puesta. Entonces la persona entra en pánico y que empieza a decir, no puedo ver, he perdido mi vista.
Bueno, la solución es fácil. Quítate la venda y verás que no estás ciego. Sin embargo, mucha gente no se quiere quitar esa venda. Le invito a que vaya conmigo ahora a 2 Corintios. Mira ahí cómo en 2 Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo, ¿verdad?, usa esta misma imagen, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 4, comenzando desde el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, ¿ok? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Observe, ellos no ven no porque Dios no es poderoso, no porque Dios no les ha demostrado su verdad, sino porque ellos no quieren ver, no se han querido quitar la venda, han rechazado. Los fariseos habían visto muchos milagros de parte del Señor Jesucristo, habían oído las enseñanzas y su doctrina, habían ellos observado cómo el pueblo mismo seguía al maestro y lo aceptaba. Pero ¿por qué no querían ellos aceptar? No porque no pudiesen entender, sino porque se rehusaban a creer. Lo mismo es cierto, hermanos. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos autoengañamos. Venimos a cegarnos por nosotros mismos con el simple hecho de querer cerrar los ojos, o como dice otro adagio, nos hacemos de la vista gorda. No queremos admitir o no queremos aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Queremos, ¿verdad?, atribuir quizá nuestro desánimo a otra cosa. Queremos atribuir nuestros errores a otras personas. No queremos tomar la responsabilidad porque no queremos mirar la realidad, y en muchas ocasiones es porque nos espanta lo que tiene que el espejo de la palabra de Dios reflejarnos. Bueno, hermanos, para nosotros poder recobrar nuestra vista espiritual tenemos que estar dispuestos a mirar. Tenemos que dejar que el maestro, ¿verdad?, dejar que él nos tome de la mano y que nos guíe por medio de su sagrada escritura para poder ser, ¿verdad?, restaurados. Pero vemos ahora, ¿verdad?, vamos a ir a capítulo 8, versículos 13 al 21. Y miren cómo ahora, ¿verdad?, si miramos el siguiente ejemplo, el siguiente ciego. El primer ciego representa a aquellos que se niegan a ver. Pero ahora vamos a ver a aquellos que ven en parte. Capítulo 8, versículos 3 en adelante. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, refiriéndose a los discípulos, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? A veces, hermanos, nosotros vemos, pero no comprendemos lo que vemos. Aquel hombre en el milagro que estamos meditando en los versículos 22 al 26 llegó ciego, no miraba nada. Cuando Cristo la primera vez escupe y pone sobre sus ojos, que le pregunta qué veía, dijo que él miraba a los hombres como árboles, miraba en parte. Su vista no había sido recobrada completamente, era una vista parcial. Esto, hermanos, es lo que estamos viendo en los versículos 13 al 21. Aquellos que miran mas no entienden. La pregunta que el Señor dice: ¿cómo aún no entendéis? Vemos que los discípulos, ¿verdad?, siempre cometían este error. Siempre interpretaban una enseñanza espiritual como literal, o lo miraban, ¿verdad?, con los ojos carnales, que son ojos o vista corta. No entendían ellos completamente el mensaje del Señor, porque como el maestro mismo les dice, tenían el corazón endurecido. Es decir, tenían la cabeza dura. No digerían, no discernían, no meditaban.
Y la razón era porque ellos, ¿verdad?, aún no habían ejercitado el sentido del discernimiento espiritual. Estaban desarrollando, estaban aún creciendo, pero cuente cuántas preguntas el maestro les hace. Miramos, ¿verdad?, aproximadamente entre 8, o si queremos tener las doble pregunta compuesta como unas 10 o 11 preguntas que el maestro usa. El maestro, ¿verdad?, usa este sistema de preguntas para guiarles su entendimiento, a abrirles la mente, abrirles el entendimiento. Entonces vemos que el segundo ciego que nos podemos ver ahí en Marcos capítulo 8 son aquellos que entienden en parte, son aquellos que solo miran en parte, los que miran a hombres como árboles. ¿Cómo saben que son hombres? Porque andan. Acuérdense, hermanos, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo, al preguntarle esto a este hombre, lo que vemos es de que él aún podía ser considerado, por el sentido legal, ciego, porque su vista todavía estaba borrosa. Pero hay un punto muy importante. Este hombre antes tenía vista. Este hombre no nació ciego, porque si él hubiese nacido ciego, ¿cómo iba a poder él identificar lo que era un árbol o lo que era un hombre? ¿Cómo él iba a poder distinguir entre el uno y el otro? Tenía que haber sido una persona que en algún tiempo en su vida antes tenía su vista. Este hombre entonces, por algún motivo o por alguna razón, llegó a quedar ciego. No nació ciego. Muchas veces, hermanos, esta es una gran enseñanza en cuanto al hombre. Porque cuando nacemos en santidad, nacemos en inocencia. Como niños nosotros somos inocentes. Como niños no hay pecado que manche o que nos haya quitado, ¿verdad?, nuestra vista espiritual. Pero entonces aparece el pecado en nuestra juventud. Leemos, ¿verdad?, ya en Génesis capítulo 9, donde Dios dice que el hombre peca desde su juventud. Entonces, cuando leemos ese pasaje, miramos nosotros, ¿verdad?, de que en ese momento perdemos la vista espiritual. En ese momento nos cegamos, venimos a mirar lo santo de Dios como algo borroso. Miramos, ¿verdad?, al Hijo de Hombre como si fuera un árbol. No podemos distinguir entre lo santo y lo impuro, porque la carne, ¿verdad?, la pasión, la concupiscencia nos viene a cegar. Entonces este hombre llegó a quedar ciego, pero cuando Cristo le estaba restaurando, le estaba guiando y dirigiendo, él todavía no miraba completamente, no miraba toda la imagen, o no miraba y no podía discernir bien. ¿Por qué? Porque aún necesitaba él seguir madurando. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, el ejemplo de Apolos. Vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26. Dice la Sagrada Escritura: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos, cuando la Biblia usa adjetivos para describir a alguien, debemos de nosotros ponerle bastante atención, porque es el Espíritu Santo que está atribuyendo esos halagos. Debemos de reconocer cómo la palabra de Dios dice que Apolos era un hombre elocuente y poderoso, nótese, en las Escrituras. No era un hombre poderoso en la política, no era un hombre poderoso, ¿verdad?, en la lisonja. Era un hombre poderoso en las Escrituras. En otras palabras, este hombre conocía la palabra de Dios, pero sabía él, ¿verdad?, articular un argumento. Sabía él presentar el consejo de Dios de una forma, ¿verdad?, simple, pero a la vez impactante. Mas, sin embargo, vemos que él solo miraba en parte. Él no entendía todo el consejo de Dios todavía. Sí, él se le había enseñado, dice la Escritura, el versículo 25, se le había instruido en el camino del Señor. Él sabía acerca de la iglesia. Él sabía de que Juan el Bautizador era la voz que clamaba en el desierto. Entonces este hombre había muy probablemente sido uno de los discípulos de Juan. Vemos, ¿verdad?, en los previos
versículos del capítulo 18, donde estos, ¿verdad?, vienen a presentarse en los versículos 1 en adelante. Los discípulos de Juan sabían de que iba a venir un Mesías, sabían, ¿verdad?, de que Juan estaba preparando el camino, pero miramos que la información de Apolos estaba incompleta. Aún necesitaba él entender mejor, aún necesitaba él escudriñar un poco más las escrituras, por lo cual vemos a Apolos y Priscila, ¿verdad? Priscila y Aquila, cómo toman a Apolos y dice la Sagrada Escritura que le instruyeron más exactamente. Es decir, que este hombre, ¿verdad?, conocía del camino, conocía de que Jesús había sido nombrado como el Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, versículos 14 en adelante, pero no entendía completamente él todavía qué era necesario o lo que había ocurrido. ¿Cuál era la información que le faltaba? No sabemos con exactitud, pero podemos nosotros inferir basado en el contexto, y muy probablemente tenía que ver con el bautismo en Cristo Jesús. Probablemente Apolos, al igual que aquellos otros discípulos, había sido solo bautizado en el bautismo de Juan, pero no había todavía entendido la necesidad del bautismo en Cristo Jesús. No había entendido de que ahora tenía que estar en Cristo. Muchos en el mundo están en una situación similar. Muchos creen que porque estudian la Biblia, muchos creen que porque van a la reunión cada domingo es suficiente, que no hay necesidad de nada más. Muchos en el mundo creen de que todas las iglesias son iguales o todas las religiones son las mismas. Bueno, aquellos quienes realmente tienen eso en sinceridad, que tienen un corazón genuino, que están queriendo buscar y servir a Dios como lo hacía Apolos, son como los discípulos cuando no entendían todo el mensaje del Señor Jesucristo. Sus intenciones son buenas, sus deseos de querer servir a Dios son genuinos, pero está incompleta la información. No han entendido todo el consejo de nuestro Dios, al igual que Apolos. Nótese que aunque Apolos entendía del camino y él predicaba poderosamente las Escrituras, no era suficiente. Él necesitaba tener todo el entendimiento y tenía que entender exacta y precisamente la palabra de nuestro Dios. Cuando miramos esto, hermanos, debemos de recordar lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a su hijo en la fe, Timoteo. Si vamos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 1, fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjese, retén la forma de las sanas palabras. Entonces, él tiene que retener todo, no tiene que retener lo que él piensa, lo que él siente. Él tiene que retener las sanas palabras. Pero para poder retenerlas, las debemos de conocer, las debemos de entender, y solo vamos a lograr eso cuando las escudriñamos. Entonces miramos, hermanos, que los discípulos no entendían. Ellos estaban siguiendo al maestro, ellos tenían un buen corazón. Es más, su preocupación fue porque pensaban que el maestro les amonestaba, aunque realmente lo que él hacía era, les advertía acerca de la hipocresía de los fariseos, acerca de la hipocresía de los herodianos, que es lo que significa cuando dice de Herodes. Pero por cuanto ellos no discernieron espiritualmente, porque tomaron una lección espiritual y le pusieron un entendimiento o una interpretación carnal, Cristo, ¿verdad?, viene y les amonesta. Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos lo mismo. Queremos nosotros interpretar las cosas del Espíritu en forma carnal. Queremos nosotros darle una aplicación humana a las escrituras espirituales. No podemos hacer eso. Debemos de estudiarlas con un corazón sincero. Debemos de dejar que sea la Biblia la que nos instruya y no nosotros querer decirle a la Biblia cuál es la instrucción que debería de enseñar. Cometemos ese error. Venimos a mirar como hombres los árboles, ¿verdad? O los árboles como hombres, viceversa. El propósito es que nuestra vista viene a ser borrosa. No podemos digerir bien, no miramos bien el propósito de nuestro Dios. Pero ahora vamos a ir a hablar de aquel tercer ciego, ¿verdad? Y mírese cómo pasa ahí en Marcos capítulo 8, versículo 27 en adelante.
Marcos capítulo 8, versículos 27 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Tú eres el Cristo. No podemos ignorar, hermanos, el orden en cómo Cristo llevó sus preguntas. Primero preguntó, ¿verdad?, para ver la influencia que había tenido la sociedad sobre la mente de sus dos escogidos que andaban con él. Quiso él primero observar qué habían escuchado ellos, y a la verdad, sin duda quería ver si ellos estaban poniendo más atención y comprando la filosofía de los hombres, o si le estaban escuchando a él y si le estaban observando a él y comprando la verdad sin venderla, como dice Proverbio 23:23. Miramos, hermanos, de que en Pedro la verdad se le reveló. Acuérdese que allá en Mateo capítulo 16, versículo 17, que es el texto paralelo de este, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro quién le reveló a él esta verdad. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, observe, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, hermanos, había ahora entendido. ¿Se acuerda que hablábamos del estilo literario de Marcos? Nótese que los primeros dos ejemplos, del ciego que no quiere ver, del ciego que solo mira en parte, vienen antes del milagro de aquel ciego que fue recuperado. Pero cuando Pedro viene a confesar al Señor Jesucristo, viene después. Es así como miramos que en este milagro ciertamente se está amarrando todo. Porque Marcos primero nos enseña los dos tipos de ceguedad, pero el último ejemplo lo pone después del milagro, viniéndolo a asemejarlo, ¿verdad? O viniéndolo a amarrarlo con aquel ciego que miraba de lejos y claramente. Observe cómo Pedro ahora miraba de lejos y claramente. Él había mirado más allá que los hombres. Él había mirado más allá de lo que decía la sociedad de Jesús de Nazaret. Él había mirado más allá que aún sus propios codiscípulos, más que Juan, más que Andrés, más que Neftalí y Felipe. Él miró más allá, pero miró claramente. Es decir, él pudo ver a la profundidad de la sabiduría de Dios. Él pudo ver en la Escritura que Jesús de Nazaret ciertamente estaba cumpliendo las Escrituras, que las profecías que se habían hablado de él, este Jesús con el cual él andaba, las estaba cumpliendo al pie de la letra. Recordemos que en Juan, cuando miramos el capítulo 2, que el Señor viene y purifica el templo, dice la Escritura que sus discípulos entonces acordaron que escrito estaba: el celo de tu casa me consume. Fíjese, los discípulos, es decir, Pedro juntamente con ellos, se acordó de esta Escritura y muchas más. El libro de Mateo, cada vez vemos nosotros como Mateo mismo cita el Antiguo Testamento, los Salmos, las profecías, para ver y demostrar cómo Cristo las había cumplido al pie de la letra. Entonces Pedro, hermanos, vino él a poder procesar y pudo él ver claramente quién Jesucristo era. Él, por eso es que el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque él pudo entender, él pudo ver más allá de lo que los hombres decían. Él no se quedó solamente con la opinión popular, él no se quedó, ¿verdad?, con lo que el hombre decía, sino que él por su propia cuenta digirió la información. Él por su propia cuenta procesó la Escritura juntamente con el ejemplo del Maestro, y pudo él por su propia cuenta llegar a la conclusión correcta. Tú eres el Cristo, dice aquí en Marcos capítulo 8, pero en Mateo capítulo 16, versículo 16 dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Él miró lejos, miró más allá de la tierra, miró a lo celestial,
miró a lo eterno, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Él miró lo eterno, porque él no miró las cosas de la tierra, sino que él pudo ver la presencia divina de Cristo, pudo ver la deidad de Cristo, porque Cristo, al igual que el ciego, los había tomado. Recordemos que él fue quien les llamó, él fue quien le dijo a Simón Pedro, sígueme y os haré pescadores de hombres. Él lo tomó de la mano al igual que el ciego y le enseñó todo el consejo de Dios, como dice Hechos capítulo 17. Pero miremos el ejemplo, ¿verdad?, que se encuentra ahí en Efesios capítulo 5. Vaya conmigo ahora a Efesios capítulo 5, versículos 13 en adelante. Dice la Sagrada Escritura, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, no podemos nosotros ignorar, ¿verdad?, la metáfora, o mejor dicho, el símil que usa el apóstol. Miremos la comparación entre la luz y la vista. Nótese cómo también la luz y la oscuridad no solamente representan la vista y la ceguedad, sino que también representan la vida y la muerte. Mire la combinación en lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Pero fíjese, y te alumbrará Cristo. Bueno, esto nos recuerda de que lo que el Señor Jesucristo mismo le dijo a Marta cuando le dijo, yo soy la vida, el camino y la resurrección en Juan capítulo 11, al hablar él de que iba a resucitar Lázaro. Miramos, hermanos, en el capítulo 14 de Juan también que él se presenta como el camino e incluso dice que él es la luz del mundo. Vemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, cómo ciertamente él nos alumbró y nos demostró al Padre. Cuando Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre, Cristo le dijo, ¿cuánto tiempo he andado con vosotros y me preguntáis, muéstranos al Padre? Entonces Cristo, hermanos, nos alumbró, pero no solamente nos alumbró, ¿verdad?, en ese sentido, sino que Él nos abre el entendimiento, nos demuestra todo el consejo de Dios. Y Pablo aquí usa esa imagen porque en Pedro fue lo mismo que ocurrió. Pedro llegó a entender, él llegó a comprender de que este era el Mesías del cual hablaban los profetas. Incluso Pedro, cuando va a la casa de Cornelio, en el capítulo 10, versículo 43, viene a decirle esto mismo a Cornelio, al decir que de este han hablado todos los profetas. Entonces, cuando vemos nosotros ahí, hermanos, los tres ciegos de los cuales habla la Escritura, no se puede ignorar de que ciertamente el milagro de Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, es un vínculo que está amarrando todo el capítulo. Es un vínculo donde nos está explicando en sí mismo lo que se está enseñando a través de todo el capítulo. Cómo, ¿verdad?, unos rechazaban que Cristo era el Mesías, cómo unos estaban y andaban con él, pero no entendían completamente todavía lo que él iba a hacer, y cómo uno llegó al entendimiento después, ¿verdad?, de haber sido restaurado por Cristo, después de haber sido guiado por el Maestro mismo. Debemos nosotros, hermanos, dejar entonces lo mismo. Debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál de los tres somos nosotros? ¿Somos personas que cerramos los ojos queriendo proclamar que estamos ciegos? ¿Que vivimos en la duda o en la autonegación? ¿O somos personas que no entendemos completamente, que todavía no hemos entendido todo el consejo de Dios? ¿O hemos aceptado el Evangelio en las aguas del bautismo y ya nos ha alumbrado Cristo, pero seguimos desarrollando? Ya se nos ha restaurado la vista y ya estamos mirando de lejos y claramente. Solo usted, amigo que me escucha, hermano que me escucha, puede responder esa pregunta. Pero acuérdese que de los tres, solo uno se le dice bienaventurado. El primer grupo y el segundo grupo no dijeron eso, sino que al contrario, recibieron una reprensión, fueron reprendidos por el maestro. Aquellos judíos que pedían la señal para tentarle hicieron que el Señor, ¿verdad?, suspirara. Hicieron, ¿verdad?, dice Marcos, que el Señor hiciera la pregunta, ¿por qué me demandáis una señal?
Miramos, ¿verdad?, que los discípulos igualmente cuando vienen y interpretan mal lo que el Señor les está lo que el maestro les está enseñando, viene y reciben una amonestación y aquella pregunta fuerte cuando dice, ¿cómo aún no entendéis? Entonces aquí, hermanos, vemos nosotros una gran advertencia que no se debe de ignorar. Por lo cual, le invito a que usted estudie y que usted escudriñe estas escrituras y haga usted una autoexaminación sincera. Mírese en las escrituras y piense usted si usted está queriendo rechazar el consejo de Dios por causa de su preferencia o su opinión, o si es que usted está malinterpretando la escritura por una forma de estudio, por estudiar irresponsablemente o porque realmente no entiende, o si usted ha entendido de todo el consejo de Dios y lo está aplicando como Dios lo ordena. Solo usted puede hacer esa pregunta. Ahora, como siempre, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta o desea, ¿verdad?, saber más, le invito a que me contacte. Ahí está mi correo electrónico o el número de teléfono donde usted me puede contactar. Pero si usted se encuentra en el área de San Antonio, le invito a que nos venga a visitar y podamos estudiar juntos. Le recuerdo, ¿verdad?, que en la hora que este siervo tiene el privilegio de servir es en inglés, pero con mucho gusto conozco de una congregación fiel en español donde le pudiera yo, ¿verdad?, dirigir, donde usted pudiera también ir y edificarse y aprender, ¿verdad?, en el lenguaje que usted pueda entender. Como siempre, gracias por su atención, gracias por compartir estos minutos conmigo. Le animo a que estudie, que escudriñe lo que hemos hablado. No me crea a mí, yo soy hombre. Confirme usted mismo con la palabra de Dios, que es la Biblia, si esto realmente es lo que nuestro Dios nos ha dejado. Gracias una vez más, le agradezco por su presencia y que Dios me lo bendiga infinitamente.